Bienvenidos a un nuevo programa de Cake y Pastizos. Hoy vamos a realizar una tarta para bebés en donde yo le he colocado un pequeño topper de galleta, pero vamos a utilizar este formato para que la tarta sea un poquito más atractiva y que podamos mostrar bien nuestra parte de pintura. Esta es una pintura muy sencilla. Vamos a dejar de tenerle miedo a la pintura y trabajar con materiales que prácticamente todos tenemos en casa. Entonces, vamos a utilizar, para hacer la cabeza del oso, voy a trabajar con el cortante redondo normal. Fíjense, aquí lo tenemos. Nosotros aquí no vamos a trabajar con dibujo, sino que vamos a marcar con el cortante redondo. Tenemos un lápiz. Los lápices de niños no son tóxicos. Aquí yo solo les muestro los cortantes que he utilizado para las letras de las galletas. Tenemos colorantes comestibles. A mí me gusta utilizar los colorantes en polvo, pero pueden utilizar los colorantes en gel perfectamente. Lo que sí, siempre disueltos con el Rejuvenator o alcohol isopropílico, porque esto va a permitir que en la medida que estemos colocando, ahí casi en el instante está seco el trabajo. Tenemos servilleta de papel y pinceles. Lo que sí es que sean muy suaves. Este es un pincel sintético, todos estos son sintéticos. Podemos utilizar planos, podemos utilizar pinceles redondos. Lo que sí, lo ideal sería que pudieran conseguir un liner como este para poder hacer los pelos un poquito más largos. Si no, podemos con un pincel de los normales redondos recortar y que nos queden a unos 3 o 4 pelitos. Vamos a trabajar. Yo aquí voy a trabajar sobre una placa en plano para que ustedes lo puedan observar bien, todo lo que es el planteamiento del dibujo. Vamos a trabajar con cortantes. Yo voy a fijarme en el tamaño, ¿no es cierto?, que tengo mi tarta. Yo aquí en este caso, fíjense de que yo he utilizado uno mediano para marcar la cabeza del oso. Aquí, como tengo una placa más grande, voy a utilizar el de mayor tamaño. Y así voy a marcar. Van a ver lo sencillito y lo fácil que es. Entonces, yo aquí tengo unos cortantes pequeñitos en donde voy a dar la formita de la oreja. Y aquí solo bajar a lo que es la parte de los hombros del osito. Y marcar aquí, así, sencillo, sin mucho trabajo, lo que son las manitas. Con esto vamos a poder empezar a trabajar perfectamente. Si quieren, podemos hacer un pequeño óvalo en el centro como para guiarnos con el morro. No hay necesidad de que lo marquen. Esto con que lo marquen a mano es suficiente. Vamos a hacer primero de todo la base de color turquesa.
Yo aquí tengo un celeste bien fuerte. Vuelvo a equilibrar para que no se vean pinceladas, sino que se vea un arrastrado de pintura. Pero siempre tratar de que sean en un mismo sentido. Entonces después podemos terminar barriendo. Ven que prácticamente va secando en el momento. Muy, muy rápido. Nosotros prácticamente cada etapa que vamos haciendo una encima de la otra, nos vamos a dar cuenta que se va a ir secando muy, muy rápido. Así de esta forma. Ahí, que se vea bien. El contorno no me preocupo demasiado porque es donde yo voy a tener después el pelo del oso. Entonces no es algo que a mí me vaya a preocupar. Entonces vamos a preparar ahora el color de fondo. Yo
en la parte de abajo, aquí tiene como una sombra y ya la voy a marcar. Ven que son pinceladas, aquí no es que tengamos que separar dibujar, ni pintar, ni nada por el estilo, porque son pinceladas muy simples y muy básicas. Ahí, ¿ven? Esto me va a servir después como un poquito de sombra. Si quiero remarcar un poco, lo hago. El contorno de los bracitos. Y puedo dar también un poco de color al contorno. Por eso es que yo les decía de que no necesariamente tienen que marcarlo, porque ya lo pueden hacer con un poco de color. De esta forma. Así, y termino de darle aquí un poquito de sombra también. En realidad es más para guiarnos que otra cosa. Entonces ahora con el mismo marrón que había colocado y con color blanco voy a aclarar la mezcla. Fíjense que le coloco bastante blanco para lograr un marrón bien suavecito. Aquí sí mezclo bien, que se me forme una pasta bien armada. Aquí ya no es tan líquido como el que habíamos hecho el azul, sino que aquí ya tengo hecho como si fuera una textura de acrílico. Entonces ahora voy a terminar de cubrir el resto del oso. No necesito seguir un orden, ni que mi pincelada esté perfecta, nada. Yo solo quiero cubrir la base. Fíjense que no pasa nada que se haya pasado un poco la pintura, ni que yo esté pasando por encima del marrón de línea que había hecho. Yo aquí me he quedado con el mismo pincel, pero podría haber usado un pincel más grande para cubrir la superficie. En realidad, como la idea es que puedan utilizar lo que tienen en casa o de los sets de pinceles que pueden comprar en las tiendas de repostería decorativa. Así, de esta forma cubro los manitos. Con el azul, el bien oscuro, y aquí sí voy a utilizar un pincel pequeño. Si ustedes no tienen un azul muy oscuro, podemos agregarle un puntito de negro como para reforzar y que sea más azul noche. Y aquí también, ya no lo quiero tan aguado como recién, sino que quiero formar una pasta. Aquí mi color tiene que ser mucho más potente, mucho más fuerte. ¿Ven? Primero disuelvo bien la pintura. Ahora ya tengo la textura para trabajar. Ven que se asemeja bien como si fuera un acrílico. Y voy a hacer aquí los ovillitos de pintura. ¿Cómo? Sencillo, sin marcador, sin nada. Hago un círculo, así de esta forma. Voy a hacer uno aquí un poquito más grande. Y ahora sí, que es la parte central, lo voy a diluir un poquito más para que la pintura me fluya mejor. ¿Ven? Entonces ahora puedo llegar a cubrir mucho más rápido y más que estoy con un pincel pequeño. El trabajo final ya van a ver cómo es, todo como si fuera pelo. Cuanto menos pulido esté,
Poppy Red, muy poquito. Voy a hacer la simulación la primera simulación del tejido, de lo que está tejiendo el osito. Lo disuelvo y termino de que es donde después estarán las agujas. Entonces, a partir de ahora lo dejo aquí apartado y voy a trabajar con el color blanco y el color cremita que había puesto recién. Entonces, al blanco vuelvo a lo mismo, me tiene que quedar esta pasta. Aquí sí yo ya voy a utilizar mis pinceles finos. Les voy a mostrar uno en donde no necesariamente yo tengo que ir a comprar un pincel. A veces yo no consigo un pincel. Entonces, ¿qué voy a hacer? Con un pincel normal le voy a ir quitando pelo, lo voy recortando hasta que me quedan 3 o 4 pelitos. Que humedecidos yo voy a poder trabajar perfectamente como si fuera un pincel bien delgadito. Entonces, aquí tengo mi color blanco, disuelvo muy bien, que se me forme esta pasta. Y voy a tener para hacer pelos largos y pelos cortos. Y esto sí es lo que ya va a ser la finalización del trabajo. Aquí sí se tiene que ver muy bien. Siempre voy a tener un poquito de isopropílico, fíjense, un poquito de isopropílico sobre el contorno para mantener mi pincel húmedo y humedezco muy bien. Y empiezo a trabajar. Entonces, empezamos a estirar. Todo el trabajo se resume a esto. Pelitos, pelitos, pelitos y pelitos. Entonces ahora con un poquito del rojo que teníamos del Poppy Red y del marrón, lo que voy a hacer son las rayitas del jersey. Hacia un lado, hacia el otro. Con un poquito, muy poquito de negro, vamos a hacer el hocico. Y con el marrón oscuro que teníamos de antes, voy a hacer la separación.
aquí hacemos unas rayitas y la idea es que lo puedan hacer con un liner, porque cuanto más largo tenemos el pelo, mejor nos van a salir estos tirabuzones. Aquí con un poquito de blanco le doy apenas un brillito en el ojo, así de esta forma, apenas un poquito, y podemos también darle un pequeño brillo sobre la naricita. Entonces aquí terminamos colocándole un poquito de brillo y ya está, hemos terminado nuestro trabajo. Ustedes utilicen el color que más les guste. Aquí yo he utilizado el color celeste azulino, pero pueden utilizar el rosa perfectamente. Y pónganlo en práctica porque es muy sencillo, a perderle el miedo a la pintura, que es muy fácil de hacer. Y bueno, envíanos un correo a sucrevainilla@gmail.com y me cuentan de cómo van con sus trabajos en pintura. Muy bien, hasta luego.